8:50 de la mañana, 7:50 en las Islas Canarias, comienza nuestra tertulia. Eduardo Inda, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, todo estupendamente. ¿Qué tal, Julián Quiros? Buenos días. Buenos días. Recién salido de una gripe A, Por Dios. tremenda. Creí que esto era solo le pasaba a los americanos. No, la gripe A... Está pegando muy sí. fuerte, sí, además es muy contagioso, hay que tener cuidado. Bueno, pero ya te Bien, vemos bien, estupendamente. bien. Daniel Muñoz, que ya te he saludado antes, pero lo vuelvo a hacer. Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Bueno, vamos a recordar a los oyentes que mañana estamos en Orense, vamos a estar en el Teatro Principal y lo recalco porque hace un par de semanas que estuvimos en Sevilla la gente decía, pensábamos que no venís, porque al escucharte a ti el jueves y no escuchar a Federico, no es que Federico se reserva para los oyentes de Orense. Entonces ha decidido el jueves no venir, decir, bueno, yo me voy a reservar Con la todas voz fuerzas. para darlo todo en el Teatro Principal, al que él regresará, porque ya lo ha contado aquí en alguna ocasión, porque él estuvo allí con su grupo de teatro y compitió además con el grupo de teatro de los Esperpentos que capitaneaba Alfonso Guerra, ganó Alfonso Guerra con su grupo de teatro, ellos quedaron segundos, pero bueno, va a ser un momento muy emotivo también para Federico, que recordará sus tiempos como actor en el Teatro Principal de Orense. Allí vamos a estar todo el equipo y vamos a tener, bueno, pues invitados importantes como por ejemplo el presidente Rueda, que se va a acercar, también el presidente de la Diputación y también, por supuesto, Koren, esos huevos maravillosos que disfrutamos seguro en la mayoría de los hogares de España. Bueno, pues los responsables también van a estar allí, la Diputación de Orense, Koren y Turismo de Galicia, a partir de las 8 de la mañana en el Teatro Principal. El acceso será libre. Entonces, enseguida vamos a repasar la prensa, pero yo quería preguntarle primero a Julián por la portada de ayer del periódico, porque es verdad que recibimos muchísimas llamadas de oyentes. Había división de opiniones entre aquellos que estaban de acuerdo en que, bueno, fueseis tan, yo te decía, valientes, ¿no?, a la hora de pedir la dimisión de Mazón por la gestión de la tragedia de la riada en Valencia, y al mismo tiempo ese editorial. Había gente que estaba en contra. Me imagino que tú, como director del diario, Julián, habrás recibido multitud de Sí, bueno, claro, cuando se llamadas, hace ¿no? una cosa de estas, no vas a contentar a todo el mundo, Claro. ni lo haces para contentar a todo el mundo, y seguramente si contentas a todo el mundo es que no has hecho nada de mérito, ¿no? Entonces yo creo que la editorial lo explicaba bien, y además no es la primera vez que hemos ido hablando de este asunto en estos 4 meses y medio, ¿no? Y la posición del periódico es bien conocida. Aquello fue una tragedia, por decirlo en corto y centrarnos en lo último, una tragedia absolutamente imprevisible, hipotéticamente imprevisible. Ya sabemos que ahí en realidad ha ocurrido periódicamente, y en la década previa unas obras imprescindibles para minimizar los efectos de un fenómeno de la naturaleza con ese tipo no se hicieron. No solo no se hicieron, sino incluso que se tomaron medidas legislativas, la famosa ley de la huerta. Que la agravaron, sí. Efectivamente, que agravó la situación. Eso ya lo sabemos. Igual que sabemos, que es una de las cuestiones además que se señala, que tampoco se está haciendo nada desde el mes de octubre hasta ahora para poner en marcha, digamos, aquellas obras hidráulicas que minimizarían el efecto de una nueva dana que antes o después llegará, que esa es una de las razones también, digamos, para cuestionar al presidente Mazón, porque no está en una situación personal para liderar, digamos, incluso esa acción de presión al gobierno, ¿no? Eso es evidente. Y es evidente que hubo un fallo múltiple y sistémico, y que los valencianos, como dijo Juan Roche, han dicho tanta gente, se sintieron abandonados. Y que desde la Administración Central hay un montón de responsabilidades por dilucidar, que alguna de la gente dice, bueno, pero no lo han puesto. Sí, muchísimas veces hemos hablado, pero tocaba hablar de Mazón. Yo creo que con el que yo he hablado muchas veces y con el que yo me he reunido incluso muy recientemente en Madrid, con lo cual es un tema que está muy hablado. La posición, digamos, las salvedades que nosotros hacíamos al gobierno valenciano son públicas, porque lo hemos ido publicando, pero ocurren ciertas cosas. Más allá de la deriva judicial, que se verá y que se tiene que ver, pero nosotros no entramos en ese terreno, nosotros hacemos un análisis y una interpretación política y pública de responsabilidades públicas, más allá de donde lleguen las responsabilidades penales, que yo estoy convencido que van a acabar acotando a más gente. Es evidente 3 cosas básicamente que justifican ese editorial. Uno, que en el día previo no estuvo todo lo diligente que debiera, por lo que sea, porque tampoco sabemos exactamente por qué, y lógicamente la oposición lo utiliza. No lo estuvo. Le faltó información
pero también había información suficiente para hacer otras cosas, y que las negligencias de otras administraciones, especialmente la Administración Central, no le quita responsabilidad a la propia Generalitat Autonómica. Y las cosas se han puesto de tal manera que es el presidente de la Generalitat el que está en primer término. Pero después ocurrió más. El gobierno se negó a intervenir y a asumir su papel, y el presidente de la Generalitat no quiso que el gobierno liderara lo que le correspondía, como pasó con el Prestige y tantas cosas. Y de esos días clave, de esos 4 o 5 días claves, se determina todo lo que pasó entonces y la capacidad de liderar posteriormente la recuperación, que es donde está habiendo un problema y donde incidía el editorial. Carlos Mazón no tiene ahora mismo la fortaleza política y personal, primero para parar la ofensiva de la izquierda, que es una ofensiva que son especialistas además en utilizar de palanca las grandes tragedias humanas. Lo intentaron con el Albia famoso en Galicia, lo intentaron con el Prestige, lo intentaron con el accidente del metro, lo intentaron y lo ejercieron. Y ahora es una oportunidad de oro para una izquierda que estaba desasistida. Lo segundo, para convencer a su propia gente y para convencer a su electorado. Es que hay 220 y tantos muertos. Muchos votaban también al PP, podemos imaginarlos, ¿no? Y luego, para liderar, es incapaz de liderar ni poner al gobierno contra las cuerdas de sus propias negligencias. Entonces, esto es un gran Cristo, que es el problema, todos lo sabemos. Porque es que ni siquiera... Primero, él tiene que querer marcharse, que no quiere, es verdad. Y esto ya lo hemos visto muchas veces. Segundo, el partido debe querer moverlo. Y poder hacerlo, que no puede hacerlo, porque como sabemos no hay mayoría parlamentaria. Y eso tampoco está claro, no. que quiera hacerlo. Que quiera hacerlo no está claro, y que necesita un tercero. Entonces, es posible que el cambio del presidente autonómico no arregle nada, pero no cambiarlo deja las cosas a peor, eso es indudablemente a peor. El confort, yo no me imagino al presidente Mazón siendo presidente de la Generalitat Valenciana el 9 de octubre. El 9 de octubre... Y tampoco, Julián, si me permites, y creo que aquí me gustaría también saber la opinión de Eduardo, o sea, el hecho de solicitar al señor Mazón, al presidente de Mazón, que asuma responsabilidades al respecto, no quiere decir que el gobierno las tenga que dar también. Es decir, ayer, mientras se le estaba pidiendo responsabilidades desde tu periódico, por ejemplo, esa dimisión a Mazón, y los Reyes estaban por 6ª vez en Valencia, Sánchez estaba en Finlandia con este señor que le estaba invitando el año que viene a una sauna, ¿no? Entonces, Eduardo, en ese sentido, claro, aquí responsabilidades hay muchas. Está la responsabilidad del presidente de la Generalidad, también está la responsabilidad del presidente del Gobierno, que no puede ni se le espera en Valencia, desde luego, porque no puede salir a la calle. No, que digo, vamos, el señor Sánchez saunas no necesita porque está harto de ver saunas en su vida, con lo cual yo creo que por hartazgo seguro que declina la invitación del primer ministro finlandés. Vamos a ver, yo respeto mucho el editorial de ABC, pero yo creo que es hacerle un favor a Pedro Sánchez, porque no sé si el ABC lo hizo en su día, pero yo no vi una portada, no la recuerdo, no sé si la hizo, pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, por ejemplo, en cualquiera de los casos de corrupción que ha protagonizado su mujer o su hermano. Yo no vi al ABC pedir la dimisión de... Equivocando, Eduardo. Bueno, nosotros hemos pedido la dimisión de Sánchez muchas veces. No digo en portada, he dicho en portada. Y en la pandemia os recuerdo que este es el gobierno que dijo que no habría, más allá de algún caso de COVID, murieron 122.000 personas. Pues si necesitas hemeroteca te la mando para que puedas matizar tu opinión. Digo, como no la viste, yo te puedo pasar la hemeroteca. No, yo veo el ABC que como veo otros periódicos todos los días, ¿no? En cualquiera de los casos, el señor Sánchez tuvo decenas de millones de infectados, y he de recordar que el aplazar el confinamiento en el año 2020 provocó, o sea, el señor Sánchez es responsable de la muerte de muchísimas personas, decenas de miles de personas, ¿sí? Y yo no vi una portada del ABC, que tú entonces a lo mejor no eras director, pidiendo la dimisión del señor Sánchez, ni probablemente de ningún medio de centro derecha o de teórica centro derecha, ¿no? Yo creo que la dimisión de Pedro Sánchez se ha pedido sistemáticamente. de manera portada yo no lo recuerdo, pero hay un tema, Eduardo, que claro, pero déjame terminar, que tú has estado hablando mucho rato y yo he estado callado escrupulosamente. Sí, pero yo no he hablado de diario, pero vamos, no hay ningún problema. Ahora hablaremos de diario. Bueno, vamos a respetarnos. En cualquier de los casos... Yo no pretendía que esto se convirtiese, desde luego, en una batalla entre los medios, porque si no cortamos el asunto, porque no pretendía eso. Las argumentaciones sí me gustaría escucharlas, y de hecho me interesan. Argumentaciones respetuosísimas. Pero no me gustaría que esto se convirtiese en una batalla entre medios. Si estoy hablando no solo de ABC, sino de otros muchos medios. Vamos a ver, aquí el asunto es
Es decir, pedir la dimisión de Carlos Mazón, bien, perfecto, me parece legítimo, en cualquiera de los casos, porque estamos en un país todavía, no sé si dentro de poco tiempo lo estaremos, todavía estamos en un país libre, pero lo que es evidente es que si se pide la dimisión del señor Mazón, creo yo que a la vez hay que pedir la dimisión de la señora Rivera. Creo que a la vez hay que pedir la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente. Creo también que a la vez hay que pedir la dimisión del señor Polo, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Creo que también hay que pedir a la vez la dimisión de la presidenta de la EMET, de la señora Rayo. Creo que también a la vez hay que pedir la dimisión de la señora Bernabé, que también, en fin, decía una cosa y decía la otra. Y ya yendo al fondo, yo creo que, es decir, si cae Mazón, que a lo mejor hay motivos, tantos como para pedir la dimisión de las otras personalidades que acabo de mencionar. Si cae Mazón, al final, ¿qué va a pasar? Que el Partido Popular va a cargar históricamente, secularmente, con la culpa de las consecuencias de lo que pasó, porque la culpa de lo que pasó es de Dios. En fin, quien lanza esa manta de agua. Vamos a ver, Dos matices muy cortos. No, pero digo, en cualquiera de los casos. Y si ocurre eso, históricamente, en el imaginario colectivo quedará siempre que la culpa fue del PP, no de Mazón, porque Mazón se irá y el PP seguirá. Y el señor Sánchez se irá de rositas, el señor Sánchez quedará como un campeón diciendo, no ven, yo tenía razón porque el señor Mazón ha dimitido. Y que nadie se engañe, el Partido Popular no volverá a gobernar Valencia en 2 décadas. Dos matices muy rápidos. Una, yo creo que te equivocas, no hay que pedir esas dimisiones que dices, hay que pedirlas antes. A veces las ha pedido antes y en portada. De buena parte de la gente que estás diciendo, antes y en portada. No digo por la Dana. Por lo tanto, cuando llega la petición de la dimisión de Mazón es posterior a otras peticiones de dimisión. Digo, revisaré la hemeroteca, segundo, a mí no me suena, pero... Yo el problema... Sí, te lo mando yo esta misma tarde, si tienes... si tengo hemeroteca, no te preocupes. Si tienes interés. Se ha pedido antes, no al mismo tiempo, antes. Creo que al mismo tiempo, pero... preguntarlo al mismo tiempo o plantearlo al mismo tiempo es la típica técnica de escapismo para que no se me enfaden ciertos lectores. Yo pido esto, pero al mismo tiempo lo otro. Lo fundamental aquí, ¿sabes qué pasa? Que hay 225 muertos. Y hay una perversión en la política y también en el periodismo que incluso en las mayores tragedias ponemos por delante los intereses políticos o las prioridades políticas o de ciertos políticos que la realidad de gente que fue abandonada, que se sintió abandonada, que ocurrió por un fallo múltiple de las administraciones, claro, pero en ese fallo múltiple de las administraciones, en ese fallo múltiple de las administraciones, en primer término está la Generalitat Valenciana. Y todos sabemos que Mazón no hizo todo lo que pudo, pero sobre todo no está siendo capaz, por lo que sea, en realidad por este contexto, de impulsar la recuperación, impulsar una nueva situación en la Comunidad Valenciana y sobre todo los votantes y la gente y sus votantes no lo ven así, es que es muy claro, es que no lo ven así. No podemos olvidar que hay 220 y tantos muertos que seguramente habrían muerto igual. Entonces, se merecían que aunque hayan si muerto hubiera muerto igual, entonces se merecían tiene que aunque hayan muerto señor igual Mazón? Todos los implicados hubieran hecho todo lo que está en su mano. Tú a lo mejor crees que Mazón hizo todo lo que estuvo en su mano. Yo no lo creo. No, vamos a ver. Yo creo, y lo digo, y lo subrayo para que quede claro, que Mazón cometió muchos errores ese día. Pero también es verdad que la Administración Central no le informó. Y no informó a los ciudadanos. Y Mazón iba con el radar averiado y se confió. Y ahí seguramente él tiene una responsabilidad en ese exceso de confianza. Y tú lo acabas de decir. Seguramente hubiéramos 220 personas, pues no lo sabemos, pero probablemente sí. Y luego hay que decir otra cosa. Mazón operaba con varios factores en su contra. Primero, la EMET dijo que lo peor de la Dana terminaría a las 6 de la tarde. Eso lo dijo la EMET, no lo digo yo. Y sobrevino a las 6:30, 6:20 y tantos, que me diste tú el dato, porque yo he sobrevolado y he leído en vertical el sumario, pero no me lo he leído entero porque no me da la vida. Y luego hay que decir que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de la crecida del barranco del Pollo. Horas. Ya, claro, pero es decir, que el señor Polo,
que el señor Polo siga en su puesto, Es un que escándalo. Que el señor Claro, Polo yo no estoy haya sido completamente de acuerdo. imputado por la juez, pues esta juez Bueno, yo creo que acabará imputado, que esta juez que tiene pinta de ser más roja Vamos Yo creo que acabará a volver a imputado. Valencia en unos minutos porque hoy es jueves y tenemos la sección especial de la Dana dedicada a Valencia. Dicho todo lo cual, mi respeto a que ABC titule si puedo, y haga si el puedo editorial aportar que le dé la gana. una anécdota personal y esto va yo pedí en Libertad Digital la dimisión de Mazón después de la comparecencia del presidente de las Cortes del Gobierno de Valencia en las Cortes Valencianas. A mí me pareció que su comparecencia, dando explicaciones un mes después de la riada, fue nefasta. Yo no quería ver a un presidente que se presentaba como, digamos, el salvador de la patria valenciana y que iba a ser digamos, la cabeza de la recuperación, ¿no? Era como el nuevo Winston Churchill valenciano, Esa es ¿no? la clave de todo. Yo ahí pedí su dimisión y he de decir públicamente, y creo que no lo he dicho todavía, que yo recibí una llamada de Carlos Mazón en donde encajó perfectamente el golpe, democráticamente, absolutamente, no cabía otra posibilidad, pero me sorprendió porque no todos los políticos son iguales, y sus palabras fueron: he visto tu vídeo, he leído tu crónica, respeto profundamente lo que acabas de hacer y la solicitud que haces, que era la de la dimisión, Mazón debe dimitir, ahora sí debe dimitir, era como yo titulaba esa crónica, y sí que es verdad que me emplazó a tener una conversación en las siguientes semanas para poder él dar su versión de los hechos y explicarse. Pero una cosa, Rosana. Entonces, el encaje que tuvo Mazón, he de decir que hay que reconocérselo, que fue extraordinario, como no puede ser de otra manera en una Como democracia debería ser, en claro. donde hay libertad de expresión y más de ejercer el periodismo libremente. Sí, claro, hombre. Pues Y bueno, en ese sentido... Es que el día que no pase eso... Bueno, es que hay gente que no lo hace. Bueno, ya, pero No, no, no es la norma, el día que Julián no pueda hacer ese editorial, yo me iré a vivir a Miami. Sí, no, así de claro. Ese editorial o el que le dé la gana. Es decir, siempre que no infrinja el código penal, que es el límite que tenemos todos los periodistas. Pero claro, tú dices, no, es que Mazón se presenta como el Winston Churchill. Yo no sé si se presentó como el Winston Churchill o como el Zelensky Debería presentarse así, Valencia. porque Claro, es la pero es lo que única iba a manera de decir. Claro, es que ¿quién tiene la obligación de liderar la reconstrucción? No, el señor pero Mazón. Un mes después de la tragedia, tú no te puedes presentar, no asumir ningún tipo de responsabilidad, no asumir ningún tipo de responsabilidad sobre las muertes acaecidas, desgraciadamente, y decir una nueva Valencia es que va a Pero renacer, hay dos Si asume esa miradas. responsabilidad sobre las muertes que ha habido, Rosana, entonces Bueno, es que le llama entonces sí que le tiene como que luego imputar. vamos a volver, sí que me gustaría hacer un punto y seguido, luego volvemos otra vez a la cuestión de Valencia, pero ya que lo mencionabais anteriormente, Dani, hoy se cumplen 5 años de esa declaración, de ese estado de alerta declarado por el presidente del gobierno, ese estado de alarma por la COVID, y bueno, y tenemos otra polémica que se está gestando ya y que tiene que ver con un documental que se va a poder ver esta noche en Televisión Española y que, bueno, pues lógicamente va orientado a de nuevo otra vez hacer una crítica ideológica a partir de, bueno, pues no sé, yo lo he calificado antes como basura informativa y es verdad porque con los datos encima de la mesa no se puede sostener ese documental que se va a emitir 5 años después de Pero la culpa será del PP, Pues claro. es un documental que se titula 7.291 en referencia a esas víctimas en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, una cifra que ha rebajado, por cierto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid en las últimas horas hasta las 4.100 y que además va a ir acompañado de un especial, es decir, no solo se va a emitir el documental, sino que va a ir acompañado de un especial que va a presentar Fortes. En relación a este asunto, en los últimos minutos hemos conocido una carta que ha enviado en este caso el consejero de Presidencia al presidente de Radio Televisión Española, a José Pablo López, pidiéndole que emita también el vídeo sobre sus éxitos en la gestión de la pandemia, los éxitos de la Comunidad de Madrid, así como la declaración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al respecto. Esa declaración de en torno a 10 minutos que publicó ayer, dice, tras difundir un documental sesgado, así lo califican, sobre la situación de las residencias. Leo algún extracto de esa misiva. Dice: dicho documental, de un marcado sesgo ideológico, ofrece información que no corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo. Y para justificar esta petición, en este caso el consejero de Presidencia cita
Por ejemplo, el artículo 3.2b de la Ley 17/2006 del 5 de junio de la Radio y Televisión Pública Estatal, que garantiza la información objetiva, veraz y plural, y también cita el artículo 10 del mandato marco a la Corporación de Radio y Televisión Española, que ordena que su actividad se habrá de regir por los principios de independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor, considerando que lo que se va a emitir esta noche pues no se ajusta precisamente a esos preceptos. Claro. Esto es basura, es sencillamente basura. Esto es agitprop pagada con nuestros impuestos. Y aquí hay que recordar dos cosas. En primer lugar, que hubo muertos, muchos muertos en las residencias de Castilla-La Mancha, que estaba y está gobernada por el Partido Socialista, de Aragón, que estaba gobernada por el Partido Socialista, de la Comunidad Valenciana, que entonces estaba gobernada por el Partido Socialista, de Baleares, que estaba gobernada por el Partido Socialista, y eso nunca se dice. Y luego hay que recordar a esta gentuza otra cosa más importante, y es que ha habido ya 24 sentencias, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, 24 sentencias, 24, que dicen que la Comunidad de Madrid y que la señora Ayuso no tuvo ninguna responsabilidad en esas muertes en residencias. Muertes que seguramente pues se hubieran producido, con toda seguridad, se hubieran producido de cualquier manera, porque era un virus muy agresivo, tremendo, y la gente muy mayor, pues lógicamente ese virus les tienen menos defensas y menos barreras frente a ese virus que cualquiera. Claro, ahí, a mí me cogió esto en Valencia. Hubo una residencia en Alcoy donde murieron más de la mitad de los residentes, en torno a 70 y tantos, 80 ancianos murieron. Oye, no se le ocurrió a nadie decir que ahí hubo un acto criminal de homicidio, porque no se les atendió, porque no se les llevó a hospitales. Nadie ha considerado que Chimo Puig hizo un acto poco menos genocida con los estos. Esto es el asunto de siempre y se puede conectar con lo anterior. Uno, que se establecen unos mensajes que no están corroborados por la realidad. Ni en la Comunidad de Madrid murieron más ancianos porcentualmente que en otras comunidades autónomas, que como es sabido, están los datos ahí, los datos generales, murieron más en otros sitios, que podría haberse dado, porque en alguno tiene que ser la primera, donde haya más muertos. Alguna comunidad tiene que haber, si comparas. Bueno, pero es que resulta que Madrid no es la primera ni la segunda. Ni es verdad, ni ha podido demostrar la izquierda, ni nadie, ni algunos de estos agentes, que hubiera unos procedimientos en la Comunidad de Madrid distintos a los que se establecieron en muchas otras comunidades autónomas. No es que aquí no entraron los ancianos, hubo triaje y tuvieron exactamente muy parecido a lo que ocurrieron en las otras comunidades autónomas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ves? En esto se ve con mazón que más allá de lo que ocurriera, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado un liderazgo y una fortaleza para combatir las mentiras, los ataques, las operaciones detrás, que es lo que no estamos viendo, y no quiero volver al tema en el caso de Mazón, la fortaleza para la famosa recuperación. Entonces, este asunto, además, el gobierno está muy interesado en que, porque yo lo he intentado, en que tengamos datos objetivos de cuáles fueron los procedimientos en una comunidad autónoma, en otras, las gobernadas por el PP, en las gobernadas por los nacionalistas, en las gobernadas por los socialistas, y tiene un empeño bastante insistente en que no podamos saberlo para no poder compararlo, porque la comparación nos lleva a que no hubo diferencias esenciales en lo que ocurrieron en las distintas comunidades autónomas. El título del documental, de la basura informativa, como tú bien decías, y que comparto perfectamente. No, informativa no. Bueno, basura sí. Propagandística. Bueno, informativa no. Vale. Eso es todo mentira. De acuerdo, te lo acepto. Es que ya está bien. Sí, hace referencia al número de ancianos que ellos dicen fallecieron en las residencias. Es verdad que ese número se ha reducido. Nos lo explicaba el otro día el que era consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid en Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esos 3 certificados que confirmaban que las personas habían muerto por COVID, rebaja ese número a 4.100 ancianos en residencias. Se ve claramente en alguna serie, y yo siempre me fijo en la cuestión, y en el caso británico, en la serie This England, se ve también cómo en las residencias de ancianos, desgraciadamente, personas muy mayores con otro tipo de dolencias, con otro tipo de enfermedades, el COVID, el virus fue letal, como sucedió en Madrid, como sucedió en todas las comunidades autónomas, pero digo yo, si hay 130.000 muertos oficiales, que muchos expertos consideran que en España realmente fallecieron 180.000 personas, pero si nos fijamos en las cifras oficiales de 130.000, ¿por qué hacer un documental sobre las 7.000 y pico víctimas? Haz un documental de las 122.000 víctimas restantes. No, y puedes hacer, mira... ¿Por qué no se ha analizado la situación del COVID en España? La gestión de Salvador Illa, hoy presidente de la Comunidad de Cataluña, del señor Simón, ¿por qué no se ha abordado? ¿Por qué no se ha hecho un informe como el de
de los Estados Unidos, Claro. por ejemplo, llegando a unas conclusiones por si vuelve a pasar lo mismo que volverá a pasar. Pero luego otra cosa, Rosana, lo que yo comentaba antes, es que esto está pagado con dinero público. Es que es una cosa, oye, que haga esto el diario.es, pues oye, allá con su pan se lo coman. Que lo haga El País, bueno, ahí también va iría bastante pagado con dinero público, porque El País vive del erario, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, ¿por qué no hacen un documental sobre que hablen con estadísticos, con gente que sabe de estadística, que te hace cuadros de probabilidades y que digan cuánta gente hubiera dejado de morir en España si el señor Sánchez hubiera adelantado hay un informe de la Universidad de Oviedo, te lo digo, de dos catedráticos. Nosotros hicimos uno en OKDiario y lo hicieron expertos estadísticos. Un 20% de los contagios no se habrían, de las muertes no se habrían producido y el 50% de los contagios. Sí, pero de muertes estamos hablando a lo mejor entre 10 y 20.000 muertes menos en las primeras semanas de pandemia. Ojo, que no está mal. Que no está mal. Si se hubiera adelantado 1 o 2 semanas el confinamiento, como le decían los expertos. ¿Y qué ocurrió? Que este señor, de manera criminosa, hay que decirlo, el señor Sánchez y el señor Illa, de manera criminosa, retrasaron el confinamiento para llegar al 8M. Y eso sí que provocó inequívocamente la muerte de mucha gente que no hubiera muerto. Y luego, como el gobierno abandonó las comunidades autónomas a su suerte en esa técnica, un poco como lo de la Dana, es decir, esto a mí me va a complicar con la famosa cogobernanza, y claro, las comunidades autónomas administraban lo que tenían, y entonces hay que ponerse en situaciones absolutamente dramáticas de un profesional. Tengo 2 enfermos y un respirador. Pues lógicamente hay una decisión clínica que tomar, porque solo a una de esas 2 personas, o de las 3 o de las 4, se le puede poner el respirador. ¿Cómo vas a hacer responsable final, penal, a ese médico, a ese director clínico o a ese consejero que toma esa decisión de decir, tienen que usted... Claro que había que tomar decisiones absolutamente tremebundas, ¿no? En el plano personal y humanitario, de decir, tengo tantos enfermos y tantos equipos, y había que distribuirlos. Claro. Y evidentemente no podías compartirlos. Bueno, Eso es lo que pasó. Y ese es, en el fondo, el asunto último que intentan abanderar contra Isabel Díaz Ayuso, que no se sostiene por ningún lado, y de ahí lo has comentado tú antes, que sistemáticamente los tribunales 24 sentencias que a lo mejor están archivando esto todo. Hace 3 semanas, a lo mejor ya va por 27. Yo, vamos, que he seguido, como todos vosotros, muchísimo el tema y la gestión de la pandemia me asombra, porque luego vas a las cifras, porque las cifras, si las buscas, las encuentras, de los traslados que se realizaron. Si es que es lógico, la mayoría, el 65% de los traslados que se realizaron el 112 a los hospitales eran personas mayores de 70 años. Ayer se dio una cifra de 11.000 traslados, ¿no? Claro, dio la Comunidad de Madrid. 11.200 traslados, de las residencias. De la residencia, luego eso indica ya... Oye, que desmientan eso, es un dato público. Pero, Julián, eso indica ya la mentira sobre la que se ha sustentado. De los 35.000 y pico traslados que se hicieron del 112, más del 60% eran mayores de 70 años. Es que es lógico, si es que eran las personas que más se veían afectadas por el virus, si es que es normal. Recuerdo perfectamente cuando se cerraron los colegios en Madrid, que la gente se llevaba las manos a la cabeza. Yo tengo hermanos que viven fuera de Madrid y yo llamaba a mis hermanos y decía que no vayan los niños, mis sobrinos, al colegio. Me decían, estás loca, ¿cómo? ¿Pero qué estás diciendo? En Madrid los niños no estaban yendo a los colegios y en el resto de España seguían yendo. Se observó que uno de los principales medios de transmisión del virus eran muchas veces los pequeños que estaban al cuidado de los abuelos y que les transmitían el COVID. Es decir, es verdad que se tomaron medidas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, mucho antes y que fueron en ese instante en Madrid confinó criticados. El lunes por la noche anterior al confinamiento general, cerró los colegios. En el resto de comunidades fue, yo creo que el martes, miércoles, unos días jueves. Después, sí. Claro, y como estaba directamente vinculado el COVID en todo el mundo al urbanismo, a la aglomeración urbana, pues en Madrid el impacto fue brutal por ser la primera ciudad de España. Bueno, y porque Barajas sigue abierto. Y es lo que iba a decir. Y el famoso coladero de Barajas, sobre el que no se hacían PCR, no se hacían controles, que se estuvieron pidiendo durante semanas y allí no se hizo nada. Y siguió entrando gente a mansalva, moviendo el virus por todo el mundo. Y luego el Ministerio de Transportes, el Gobierno de España, no cerró Barajas para los vuelos de Italia hasta que ya era muy tarde, y teniendo todos los días imágenes del cierre de Milán, del cierre de Roma, del cierre de cantidad de ciudades italianas. Se cerró tarde, se clausuraron muy tarde los vuelos con China, que era el país emisor del virus chino, valga la redundancia, y eso se oculta también. Podían hacer un documental de eso también.
también. Bueno, antes de irnos a recomendar el Nouguel Anzulé, sí que me gustaría presentar a la audiencia, por si no la conocen todavía, un personaje que yo creo que va a dar muchos titulares en los próximos días y que hoy también nos lo encontramos casualmente en la portada del diario ABC, que es Pilar Sánchez Acera. Sí. No Pilar Sánchez a secas, porque Pilar Sánchez hay muchas, Pilar Sánchez Acera. Y siempre número 2 de Óscar López. La 2 del 2. Antes en presidencia de gobierno y ahora en el PSOE de Madrid, efectivamente. La tenemos en la portada de ABC porque ayer declaró como testigo en el Tribunal Supremo, en esa causa que se instruye contra el fiscal general por revelación de secretos. La prensa interpreta que su declaración buscaba proteger, buscaba blindar a Moncloa y descartar su participación en la filtración de los datos confidenciales de Alberto González Amador, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos claves de su declaración: no recuerda quién le pasó el pantallazo del correo, remarcó en todo momento que fue un pantallazo lo que le reenviaron, no el documento oficial, entiendo que de alguna manera buscando protegerse jurídicamente, y que ella casualmente también, como el fiscal general del Estado, pues borró esos WhatsApps. Dice hoy ABC en su editorial que esta laguna de memoria porque sí recuerda todo lo que sucedió ese día, pero no recuerda el detalle en concreto de quién le facilitó ese pantallazo. Dice que esta laguna resulta sospechosa. Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital sostiene que está al borde de la imputación. Hay que decir que las acusaciones ya barajan solicitar al juez Ángel Hurtado nuevas diligencias encaminadas a recopilar o recuperar esos mensajes, que la UCO intente localizarlos. Ayer el juez lo descartó porque lo consideraba prematuro, lo cual no quiere decir que en el futuro no tome alguna decisión en este sentido. En cualquier caso, quiero decir que he mentido, porque he dicho 24 sentencias favorables a la Comunidad de Madrid o a Isabel Díaz Ayuso en estas denuncias que les están poniendo sistemáticamente. Además, como van perdiendo unas, pues van poniendo otras. Y he mentido flagrantemente, son 63. 63, bueno. Pero es que 24 eran hace nada. Bueno, volviendo a Pilar Sánchez Acera, ¿vosotros creéis que se van a poder aprobar o presentar, pedir unas diligencias similares a las del fiscal general del Estado para que determinadas compañías puedan investigar o puedan acceder a esos correos? Entiendo que se podrá hacer, ¿no? Y yo creo que la imputación de Pilar Sánchez Acera, y después de lo de ayer mucho más, pero antes de lo de ayer igualmente, es inevitable. ¿Cómo no la van a imputar? Pero vamos a ver, si esta señora la ha señalado con el dedo Juan Lobato. En virtud de la declaración de Lobato no pueden nada más que ser imputadas. Claro, declaración de el asunto de Sánchez Acera es, a partir de ella, si puede haber más imputados o no, que es lo que ha tratado, de impedir efectivamente que, igual que hizo el fiscal general del Estado cuando destruyó su teléfono y todos los contenidos de su teléfono. Él al menos reconoció que había sido él, ¿no? Que ella ha hecho a ellos exactamente lo mismo. Es curioso el modus operandi de esta administración a la hora de bloquear y obstruir la acción de la justicia. Lo que busca efectivamente es que ni por arriba no se pueda mencionar a un Óscar López o a un Bolaños. Esa es la estrategia. ¿No? Yo tengo que decir que lo que dijo ella, modestamente lo anticipé ayer en otro programa, porque era evidente que iba a decir que se lo dio a un periodista, para que ese periodista, además, cuando sea llamado a declarar, se acoja al secreto profesional. O sea, era evidente, no que la verdad es esa, sino que iba a ser la estrategia que iba a utilizar. El asunto es que efectivamente pues habrá que recurrir a los contenidos informáticos, a los contenidos de voz y de datos de ese famoso teléfono, que es difícil. Hay que reconocer, ya sabemos que si un juez pide datos a Vodafone o a Telefónica, eso funciona bien y rápido. Las compañías tecnológicas, pues es un mundo mucho más complicado, no están aquí, son más opacas. De hecho, lo que indicaron ayer o antes de ayer es: recibimos nota, hemos recibido tal, tomamos nota y bloqueamos, digamos, que no se destruya lo que quede, que no sabemos cuánto queda. ¿Os dais cuenta de la implicación? A ver, yo no es que tenga mucha fe, digamos, en la campaña o en la oposición que pueda hacerle al gobierno de Isabel Díaz Ayuso Óscar López. Yo ¿no? sí tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe, porque Isabel Díaz Ayuso seguirá en el machito todos los años que quiera, hasta los 90 años. Imagínate las consecuencias que puede tener esto para Óscar López y para su proyecto, digamos, político en Madrid, ¿no? El que Pilar Sánchez Acera sea imputada, que Pilar Sánchez Acera, una vez imputada, bueno, pues pueda, digamos, orientarse la causa a su jefe, a Óscar López, y que, lógicamente, en consecuencia, pues todo su proyecto político se venga abajo. Pilar Sánchez Acera hace lo que le dice su amo, es la voz de su amo. O sea, Pilar Sánchez Acera no mueve este ejemplar del diario ABC
Sí, si pero no se que lo te, ordena o se te lo quiero permite. decir que estamos ante, digamos, la subordinada del que ha sido señalado por Pedro Sánchez para hacerle, digamos, oposición a su mayor rival política, que es a día de su hoy odiada- Isabel Sí, sí. Díaz odiada. Ayuso, ¿no? Es tal cual, bueno, es hipotecar, porque efectivamente esto es un alto riesgo, pero bueno, esta gente piensa en el corto plazo y en el regateo y tal. ¿De verdad creemos o suponemos que Sánchez piensa que a, ¿cuánto? 3 años vista, 2 años y medio vista que quedan para las elecciones autonómicas, Óscar López será el candidato final? Es el momento el que ha puesto ahí para andar enredando. Pero efectivamente, esta señora, bueno, pues simplemente es una mandada. Le dijeron que hiciera eso y lo hizo, y le dijeron que a continuación borrara las pistas y las borra, y está trabajando, bueno, si lo han puesto, está en la ejecutiva del PSOE madrileño, ¿no? No tiene, su capacidad de autonomía es ninguna. Bueno, vamos a recomendar Nubel Anzulé porque a más de uno se le está cayendo el pelo, Sí. se le va a caer el pelo, Y eso está claro. es el champú que revive Sí. nuestro cabello, ya que en cada lavado frena la caída, lo fortalece y además estimula su crecimiento. Nubel Anzulé es muy sencillo, lo usas, lo notas. Así de fácil, lo pueden conseguir en farmacias y para farmacias. Y hoy queremos enviar un saludo muy especial a la farmacia La Columna, que está en la calle Ollerías en Andújar, Jaén. Bueno, pues hoy el Colacel se lo vamos a enviar al primer ministro finlandés por preguntarle a Pedro Sánchez y invitarle a su próxima visita a Finlandia, a una sauna finlandesa, vamos a aclararlo, que no es lo mismo que las saunas de Pero en la Salmiak. sauna Dan seguro que también hacía calorcito. Sí, pero en la sauna finlandesa Ahí, en tiene la un sauna Dan- efecto saludable, vigorizante. Sí, pero en la en sauna fin. Dan sudabas, seguro. Yo no lo sé, no, yo Hombre, las sí, saunas digo yo. finlandesas las conozco, las de Finlandia. Yo en la sauna Dan no, Finlandia, pero vamos, las otras no. intuyo que se Así que a que se este sudaba. señor que tiene un nombre absolutamente Impronunciable. impronunciable, pero muy poético, Oteri Orpo, el señor Orpo, nuestro amigo Orpo, para él hoy el Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, aquí hemos aprendido con Mundo Natural que cuidarse por dentro es la mejor fórmula para verse bien por fuera. Y el pelo, las uñas, la piel son el mejor reflejo de nuestra salud interior. Pero, ¿cuál es la mejor manera de protegerlas, de cuidarlas, de mimarlas? Bueno, pues confiar en los mejores, es decir, confiar en Mundo Natural, que nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es y no se olviden de la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos rápidamente a contarles cómo se presenta. Rosana, esto sí que es en una sauna, ¿eh? No, está entrando el frío. No, sí. pero yo había un momento que creía que estaba en la sauna de Claro, pero- Sánchez. No sé si la de Madrid o la de Finlandia, pero... No, pero aquí se darán cuenta de los que nos estén siguiendo a través de nuestro canal en YouTube, por cierto, que seguimos batiendo récords, que tanto Julián como Eduardo se han tenido que quitar las americanas porque verdaderamente hace calor. Solo por el Aquí, calor, ¿eh? El No vaya estoico, a ser que iba a pensar otra cosa. mi compañero Daniel Muñoz, con Bueno, cuello alto y con americana. Estaríamos- yo Pero- me voy a dar una maravilloso. lipotimia. A ti no te digo nada, Luis Fernando Quintero, buenos días, porque Pero tú ya acabas de lleva entrar. primero de Tú entrar, acabas de acaba de entrar y entrar a y ver aquí ya otra. No, ahora empieza se a está notar el muy bien. Ahora De hecho, se yo está bien. voy a reponer la chaqueta en el siguiente corte. Bueno, pues venga, vamos a contar cómo está el tiempo. Vuelven las lluvias, bajan las temperaturas, se resume rápido el tiempo. Alerta amarilla en el sur de España y avisos por nevadas en el norte, en Castilla y León, en Madrid, en Aragón y en la serranía de Cuenca. En Madrid hoy máximas de 11 grados, en Melilla la máxima de las máximas 23 y en Ávila, León y Palencia la mínima con 0 grados. Luis Fernando Quintero, otra vez. Buenos Otra días. vez. ¿Cómo Buenos abre la días. bolsa? Bueno, pues fíjate, habría justo en la apertura en rojo, pero se ha dado ligeramente la vuelta, está cotizando plana, unas décimas en positivo, un 0,09% arriba, según nos muestran ahora mismo las pantallas de las aplicaciones en tiempo real, 12.794 puntos para nuestro principal indicador, que bueno, pues ha sufrido unas sesiones de muchas caídas. Recordamos que hace solo unos días estábamos por encima de los 13.200
13.200, 13.300 puntos y en este momento 13.000, hemos perdido la cota de los 12.800, con lo cual hay que estar muy pendientes. Todo lo que gira en torno a los mercados ahora mismo tiene que ver con la política arancelaria de Donald Trump, errática en todo el mundo, y esto genera muchísima incertidumbre. Ayer en Con Ánimo de Lucro contábamos cómo el índice de incertidumbre sobre la economía americana estaba en su punto más alto de toda la serie histórica, solo comparable con la incertidumbre que generó el COVID-19. Ni siquiera en época de la quiebra de Lehman Brothers y la crisis financiera que se desató detrás, la economía norteamericana generaba tantas dudas como las que genera ahora mismo, y esto está generando pues mucha incertidumbre en el mercado. Ayer, sin embargo, el Nasdaq consiguió cerrar en positivo. Hay que decir que los futuros del IBEX están cayendo un 1,89. Los futuros del IBEX y los futuros de América están cayendo un 0,50. Y hay quien reflexiona al respecto de esta situación, incluso llegando a decir que es una situación que estaría provocando, yo no sé qué piensas tú, qué pensáis vosotros, el propio Donald Trump, que sería una cuestión que el propio Donald Trump estaría generando. Intencionadamente, quieres decir. Algo ¿sí? se ha dicho de eso, pero bueno, yo... Bueno, a ver, aquí hay una cosa que tiene sentido y forma parte del plan que tenía Donald Trump. El plan original de Donald Trump es si hago un recorte de gasto importante, bajo impuestos y quito regulación, el efecto primario de esas medidas, si se toman rápidamente y en un primer momento, va a ser un ajuste que va probablemente a generar algún tiempo de recesión. Además, la idea era hacerla en la parte primera del mandato para que a posteriori los efectos de esas decisiones positivas, hay que decir, pues se notaran dentro de la economía. El problema que estamos viendo es que estos efectos negativos y esa duda sobre una posible recesión están llegando no por efecto de un recorte de gasto, de un recorte de impuestos y de un recorte de regulación, sino por un efecto destructivo en una política errática que genera incertidumbre. Puramente eso, no ha tomado las medidas todavía como para que... O sea, no se ha hecho un Javier Milei, que era lo que él estaba vendiendo que iba a hacer. No, él quería bajar el precio del dólar y lo está consiguiendo. El dólar ha caído en las últimas semanas. El objetivo último de Donald Trump ahora mismo es reducir tipos de interés, porque tiene unos vencimientos de deuda este año criminales y tiene la deuda más grande de la historia de Estados Unidos, con lo cual ahora lo que quiere es abaratarse el pago de deuda y lo tiene que hacer mediante la rebaja de tipos de interés. Y esto no lo va a hacer la Reserva Federal, salvo que esté en riesgo el crecimiento del país, que es lo que parece que va Y luego, claro, a ver, llega un mandatario que pone en marcha políticas proteccionistas en el gran país del libre cambio. Eso produce unos efectos perturbadores sobre muchísimos sectores económicos y empresas del propio país, que son líderes mundiales bajo, digamos, los parámetros efectivamente de bajos aranceles y libre cambio y liberalismo y mercados. Y llega un presidente que lo que hace es estrangular absolutamente esas líneas, pues lógicamente produce unos efectos absolutamente de muchísimo ruido, que ya veremos a dónde llevan, porque ellos mismos tienen que cambiar buena parte de sus planteamientos. Apenas no llega a 90 días, claro, ¿no?, de mandato. Es que no llega a 90 días. O sea, hay un efecto de caos evidente, que no sé si estaba tan planificado como efectivamente la administración intenta decir, no, esto está previsto, en fin, esto tiene que ocurrir. Al principio tiene que haber, ¿no?, digamos, cierto marasmo hasta que se asiente todo. No lo sabemos. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Vamos con Anastasia. Bueno, no especialmente, pero mira, coincidimos en los años de aniversario, ¿no? 25. Pues sí, últimamente muchos 25, el nuestro es más importante para nosotros. Pero bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, porque hablamos de Anastasia, efectivamente cumple 25 años de carrera. Esta noche actuará en Barcelona y el sábado en IFEMA. Fíjate que es grande el espacio, pues todo aquel que pueda. Entradas prácticamente agotadas, porque Anastasia tiene mucho público. Hoy he leído, y creo que lo he leído en una cabecera catalana, en el periódico de Cataluña, creo recordar, que la industria, digamos, del ocio y musical especialmente, ya también Madrid va a la cabeza antes que Barcelona. Barcelona era el punto, digamos, de encuentro de los artistas por los espacios, para los a Jordi, en fin, el propio Camp Nou, creo que también se hacían conciertos en su día míticos. Bueno, pues ya es Madrid en la que está la cabecera de esta industria también, dedicada sobre todo al ocio
sido basado en los conciertos y en la música. Pena, o sea, Madrid se iba a poner a la cabeza mundial, al nivel de un Wembley, que yo creo que es el que más y mejores conciertos acoge en todo el mundo, también porque es Londres y buena parte de los grandes artistas mundiales son británicos, pero Madrid se iba a poner a la cabeza del mundo mundial. La pena ha sido lo del Bernabéu, ¿no? Porque ahí van a venir 60 actuaciones al año. ¿Y eso cómo va? Porque claro, bueno, eso está parado porque la pinta. Eso está parado. El Madrid está haciendo correcciones y a ver si esas correcciones pueden mitigar el ruido. Pero son muchos decibelios. Claro, el alcalde lógicamente pues se la está cogiendo con papel de fumar y en su caso haría lo mismo, porque claro, él se juega la reelección y ese no es precisamente un barrio que vote a Reyes Marota o al señor Puente. Bueno, yo creo que en ningún sitio les van a votar porque, en fin, el nivel político e intelectual está en el subsuelo, pero es un barrio muy cercano al PP y en el cual el PP en esa zona saca el 80% de los votos. Entonces, y además la solución es complicada. El tema está feo. Hay muchísimas soluciones técnicas hoy día, hay mucha innovación, pero de partida... Para junio no han llegado. Y además... O sea, este año es un año complicado. Y luego, efectivamente, primero hay un efecto electoral evidente, los vecinos, y luego, por todas estas cosas que estamos hablando, hay que tener mucho cuidado ya con las decisiones administrativas con acción a tercero, porque cualquiera te lleva a un tribunal. Sobre todo si eres del PP, porque lo que se ha demostrado con el señor Mazón es que si eres del PP, vamos, van a ir a por ti, porque claro, en el caso de Mazón, y volviendo a Mazón, y perdonadme, pero piden varias asociaciones que se impute al señor Polo, al presidente de la Confederación Hidrográfica, la señora Bernabé, y la jueza dice que no. La instrucción está empezando. Es verdad que en el y esto además no acabará donde acabará, lo tendrá que ir instruyendo. Como os veo con ganas de acabar otra vez donde hemos empezado, en Valencia, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Vanessa. Pero hay que intentar que el Bernabéu vuelva a tener conciertos, porque es una pasada. Tener en Madrid a Taylor Swift es una pasada. Bueno, sí, yo prefiero, por ejemplo, que venga Muse, pero si es Taylor. Sí. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, hoy es jueves y como todos los jueves nos vamos a Valencia a abordar cómo va esa reconstrucción tan necesitada, tan deseada por todos. Sí, y además vamos a hacerlo partiendo de lo último, que es ese último auto de la juez de Catarroja. Nada más conocerlo, los afectados, los recordaréis, que forman parte de la querella de la Asociación de Damnificados, adelantaban a este programa que iban a recurrir porque no se llama como testigo Amazon y porque ni siquiera se investiga la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar por no alertarnos, decían, del peligro de inundación. Bueno, estamos de acuerdo en que con el nivel de alerta que había, la responsabilidad de la toma de decisiones recaía en el Gobierno autonómico y, por otro lado, la juez descarga a la Confederación de su responsabilidad de emitir información porque alega que se podía consultar a través del Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAI. Bueno, sin embargo, tirando de hemeroteca, la propia Confederación del Júcar reconoció que hasta las 11 de la mañana los datos permanecieron inactivos y que luego funcionaron de 4 de la tarde a 6 de la tarde, pero con hasta 45 sensores averiados. Esto lo reconoció la Confederación semanas después. Así que sería interesante saber si solo se atendía a la presa de Forata y no al barranco porque esos sensores averiados no estaban enviando información o si no se hacía por dejadez. Pero aún así se decidió desaguar Forata y aquí la Confederación tuvo responsabilidad en lo que denunciaba el alcalde de Algemesí. Aquí nadie nos avisó de que se iba a liberar agua del pantano de Forata y que iban a incrementar los caudales. Y quiero dejarlo claro. La Confederación es la competente en la gestión del agua y no avisó a un pueblo que está en llano y al que iba a repercutir sí o sí un aumento en esos caudales sin poder prevenir a la población. Y si el desembalse supone un riesgo de inundación, los protocolos indican que se debe notificar a la Generalidad y a los servicios de protección civil, que son los que activarían los protocolos de emergencia. Nada de esto sucedió. Una descoordinación que se mantiene y un espejo de esto es la Albufera, una zona que va a ser clave en el turismo ya de cara a la Semana Santa, lo vamos a abordar más adelante, y que lo está siendo, como ya escuchamos en otras secciones, también para los agricultores. La riada llegó a esta zona cuando ya había arrasado las ciudades, así que os podéis imaginar todo lo que arrastró a este paraje natural. Llegó al Parque Natural de la Albufera pues no solo un montón de agua, sino todo lo que había arrastrado. Estamos hablando pues desde un montón de medicamentos, una cantidad asombrosa de medicamentos, hidrocarburos, garrafas de aceite, cosméticos, productos de limpieza, fitosanitarios, todo lo que nos podamos imaginar de cuando vamos de compras, todo eso vertido en campos de arroz, en canales, acequias, en el lago y en la propia playa. Claro, las consecuencias de esos vertidos desastrosas para ese paraje natural. Efectivamente, acabamos de escuchar a Javier
Jiménez, que él lleva 20 años participando en la conservación de la naturaleza de la Albufera, y cuanto más pasa el tiempo, esos restos van quedando sepultados en los sedimentos que se van asentando y están empezando a afectar ya a la salubridad y a la fauna. El 5 de marzo, un agricultor difundía este vídeo. Hoy 5 de marzo y mira lo que acabo de encontrar. Cientos y cientos de peces muertos. Cientos y cientos de peces muertos. El vídeo, la verdad es que recordaba lo sucedido en el Mar Menor, pero hay que puntualizar. Javier me explicaba que esos peces que aparecen son solo carpas y aquí se mezclan varios factores, que hasta la Confederación y el Ministerio no arreglen los diques, los arrozales, como ya escuchamos, no tienen agua, con lo cual esos peces se mueren, que la carpa es una especie invasora y este año no se ha podido pescar, y como hipótesis también está pues la salubridad del agua debido a todos esos residuos que nos está contando Javier que están llegando a la Albufera. El problema es que la descoordinación sigue siendo tal que no se puede aseverar la causa, cuál de estas tres es, pero que es importante porque también podría afectar a la salubridad de las personas. De hecho, los afectados con los que suelo hablar siempre destacan el hedor que emana del suelo en algunas zonas, no solo en la Albufera, también en las ciudades y especialmente en esas campas donde estaban apilados los vehículos y que ahora se están cubriendo con alquitrán, pero que debajo están todos los residuos, todos los aceites que han ido saliendo de esos coches. Con la misma descoordinación entre administraciones que hemos visto en el resto de facetas de esta catástrofe y sobre todo con la misma lentitud y la misma torpeza a un ritmo de trabajo que si las cosas no cambian y de verdad se juntan todos para hacer un gran plan de actuaciones en la Albufera, al ritmo de trabajo de las actuaciones actuales tenemos basura para décadas en este parque natural. Y esta es la tónica que afecta también al plan para la reconstrucción del General Gampal-Pons, porque casi 5 meses después, ese plan encargado por la Generalidad está en fase de redacción. Las Cortes lo tumbaron y entonces se sigue trabajando en ese documento. Sobre la mesa, otro documento elaborado en 2010 para el desvío del cauce del Barranco del Pollo, que nunca se llegó a ejecutar como también ha reconocido la Confederación, por la ley de la huerta. La Albufera lleva décadas sufriendo una nefasta gestión. O sea, hay un montón de administraciones involucradas, el Ministerio, Consellería, ayuntamientos, un galimatías de competencias. El verano pasado no se ponían de acuerdo ni en el volumen de agua que estaba entrando en el lago. Estaríamos a tiempo si se sacara la Albufera de la pelea política, que es la que está bloqueándolo todo. Por algún lugar hay que empezar. Pues la pelea política es la tónica. Y las políticas verdes que son criminales y que están matando personas, no solamente carpas, sino también personas, y que se está demostrando. Sí, la Albufera, fijaos, en el año 19, nosotros de las provincias, ahora han recuperado el periódico el tema ese, hicimos un gran plan de salvar la Albufera. La Albufera ya estaba muy mal, como ha dicho esta persona, por muchísimos vertidos industriales, medioambientales, y creo que los gobiernos y el gobierno de Zapatero y con Rajoy no hubo dinero y con lo de Sánchez no quisieron hacer nada. Desde el periódico nos dirigimos insistentemente al Ministerio de la Vicepresidencia Teresa Rivera. No quiso hacer nunca nada, había que dragarlo y limpiar todo aquello porque si no se iba a morir. Y por otra parte los gestores del día a día de la Albufera se quejaban efectivamente de las políticas ecologistas, de que simplemente el dejar la naturaleza crecer de manera asilvestrada, pues estaba matando el lago, porque el lago de la Albufera no es un espacio natural puro, sino es un espacio que ha salido así de la hibridación entre la acción humana y la naturaleza. Eso es un lago artificial que han hecho los hombres, para que veáis, ¿no? Algo de un enorme interés paisajístico y ambiental, y han nacido. Y había un abandono absoluto, ¿no? Y por tanto es el último, digamos, es la última zona donde acabó cayendo todo lo del Barranco del Pollo. Lo que ha dicho de la presa de Forata también es muy interesante. Es decir, aquí estamos en una cosa, ¿cómo? No pasó nada, digamos, no hubo muertos por el tema de la presa de Forata, no pasa nada, no, es que es muy grave, es que igual que no pasó nada, podría haber pasado, porque no se podía haber roto la presa, podría haberse desbordado de una manera, y también por la presa de... habido decenas de miles de muertos. Exacto, y por tanto también por la presa de Forata, que como no ha pasado nada, habría que haber tomado medidas y habría que haber advertido y habría que haber puesto avisos y alertas a la ciudadanía. Y nos estamos olvidando del tema, no, es que la alerta era por la presa de Forata, pues naturalmente, es que lo merecía. Roja, que Mao Zedong, claro, la juez dice, no, la Comunidad Valenciana la Generalitat tenía que haber consultado la web, pero estamos todos locos. Es decir, la Confederación Hidrográfica ve que está creciendo el caudal del Barranco del Pollo exponencialmente y tú no avisas a la Generalitat.
eso es un delito de omisión de... Es un delito que se va a ver. Del deber de socorro, pero ¿no? Cuando, o sea, es que es una pero cosa... vamos, cuando un territorio está en emergencia, hay muchas formas de verificar y de ver las cosas. No solo porque me llegue el aviso durante 2 horas que no llegó. Que la responsabilidad de la Confederación va a ser imposible que se la quite de encima. Yo me gustaría darle como poco el principio de la duda a la juez, porque me desagrada mucho lo que hace la izquierda, que cada vez que hay un juez que está investigando algo se dice, no, es que este es un juez facha. Este es un juez facha y lo que quiere es empurar al gobierno legítimo o a los políticos demócratas del PSOE y tal. Vamos a ver dónde va esto. Me cuesta creer que el sistema judicial español no vaya a ser capaz de embridar esto conforme a unos términos adecuados. Acaba de empezar. Lleva 2 meses viendo la instrucción. Superiores. O sea, yo estoy de acuerdo contigo con la responsabilidad de la Confederación. No, de la Confederación y de la ministra Rivera. Y del Ministerio. Y la EMET, que también se está yendo de rositas. Es que parece aquí que la EMET no existe. Eduardo, vamos a dejar, si os parece, a Vanessa que termine el reportaje. Además lo hace estupendamente. Y se la ampolla de cine y lo explica mejor. Venga. Bueno, seguimos con la Albufera porque Javier, por su profesión, tiene una óptica más favorable a esa ley de la huerta. Él mantiene que esa conservación de la naturaleza frenó la entrada de la riada a los pueblos aledaños, pero desde el punto de vista de los agricultores que trabajan en esas tierras, la visión lógicamente es otra, y nos lo contaba Bernardo desde su campo. Lo que pretendían era hacer una foto del siglo pasado en el presente, es decir, la huerta que no se tocase, ningún tipo de infraestructura, ningún tipo de modernización, no podía haber invernaderos de última tecnología, no podía haber sistemas nuevos de riegos y por tanto no podía haber una infraestructura en cuanto a los barrancos para darle mayor drenaje y mayor paso, y que creo que es lo único bueno que se ha hecho, que ha sido que se ha anulado, porque la huerta es la huerta y la huerta tiene que crecer como ha crecido desde la época del rey Jaime I hasta nuestros días, y tiene que estar viva. Y si hay que incorporar un tractor, se incorpora un tractor. Y si hay que modernizarla. Y esto es importantísimo con la nueva orografía que queda tras la riada, porque como él nos contaba, ahora muchas tierras van a quedar fuera del catastro y es necesario renovar los sistemas de riego, que además en la Comunidad Valenciana esto es algo muy importante porque es un sistema milenario e incluso patrimonio mundial. El sistema de riego en la Comunidad Valenciana, el 60% se abastece todo de agua de acuíferos. Pues están la mayor parte de instalaciones sin poderse regar, todas destruidas, las canalizaciones, en una región donde nos falta el agua, la poca que tenemos la administramos, pero tenemos que tener los medios y la tecnología. Y la conclusión a la que llegamos siempre, que la descoordinación manifiesta del día de la tragedia debería haber dejado un aprendizaje, pero a la vista está que no es así y que casi 5 meses después solo redunda en perjuicio de los damnificados. Como tantas otras cuestiones y cosas, y lo comentábamos y lo enlazábamos antes con el COVID, exactamente lo mismo, y ya han pasado 5 años. Es decir, pasan las tragedias, las gestiones nefastas, las administraciones que aprueban leyes absurdas y criminales, como estas leyes verdes y woques, ¿no?, llevados por ese wokismo enfermizo que se demuestran con el tiempo, que son desastrosas y se sigue haciendo lo mismo, o simplemente se deja pasar y no se corrige, ¿no? Pero lo mejor de todo es que el señor Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la señora Rayo, la presidenta de la EMET, que falló estrepitosamente, la señora Rivera, se van a ir de rositas. Eso es lo Bueno, lo ya mejor lo veremos, eso lo veremos. Eso lo veremos, Eduardo. Yo creo que esto acaba de empezar, ¿eh? Esto acaba de empezar y la instrucción esto es como si empieza un partido de fútbol y en el minuto 1 te han pitado 2 penaltis injustos. No lo creo. Esperemos que no sea así, que el proceso continúe y en las estancias que tiene que continuar y esto se ampliará. Hace 4 días nos contabas que esa acción colectiva está tomando forma y está tomando cuerpo, ¿no? Y realmente se tendrá en un momento determinado que ir a otro lado. Tiene muy claro las responsabilidades de la Administración Central. Estamos hablando de un juzgado de primera instancia en un pueblo de Catarroja, o sea, es que tampoco estamos hablando de un... Sí, bueno, pero es que no es solamente Catarroja, es que son otra serie de... ¿Cuántos municipios se vieron afectados? Sí, pero digo, vamos a ver. Cerca de 80, ¿no? Sí, pero ese auto de la juez, yo creo que no lo firma ni Pablo Iglesias Turrión. Mira, el responsable de las residencias cuando... Sí, que se fue de rositas, exactamente, el responsable. Y ese señor no ha tenido 63 denuncias, no ha tenido ninguna. Bueno, vámonos a la publicidad, a la pausa. Nos vamos a ir a las noticias porque ya son las 10 en punto de la mañana y no sé si se ha producido ya la fotografía entre Sánchez y Feijóo. Pues no, Dani, parece que aún no la tenemos. Estamos pendientes. Luego tambitambién se va a producir otra fotografía con Merche Izpurúa. Es la primera vez que una portavoz del grupo
proetarra acude a la Moncloa, efectivamente. Sí, sí. También en esto está haciendo historia el presidente del Gobierno, en unos instantes. Es la mañana. Es radio. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. 18 minutos. Ya ha llegado, iba a decir, el conejo a la madriguera, pero no es una buena comparación. Ya tenemos a Feijóo en Moncloa. Pues no tenemos imagen todavía de ese encuentro. Es verdad que en ocasiones lo que hacen es que entren los reporteros gráficos y después nos faciliten esas instantáneas. Él era el primero en esa lista de citaciones de los portavoces que van a pasar hoy por el Palacio de la Moncloa, a excepción de Vox. El objetivo de Sánchez, lo hemos contado, es recabar algún apoyo para elevar el gasto en defensa, aunque no lo va a tener fácil. Toda la izquierda, empezando por sus propios socios de gobierno, rechazan la idea, de modo que no se esperan grandes anuncios. Nos vamos a ir precisamente hasta allí, hasta el Palacio de la Moncloa. Allí está Rubén Fernández. Rubén, buenos días. ¿Qué se espera de estas reuniones? Buenos días, pues en principio Moncloa asegura que se presenta a estas reuniones con la intención de informar y sondear al resto de partidos. Vamos a ver, aseguran en el Palacio que nos esperan muchas novedades. Esquerra, Bildu y BNG ya han dejado constancia de su oposición al aumento del gasto militar. Pese a todo, Sánchez les ha reservado media hora a cada uno de sus portavoces, al mismo tiempo que a Feijóo, pese a que el Partido Popular está a favor de seguir respaldando a Ucrania y de subir el presupuesto militar y de seguridad. No se espera que de aquí salgan acuerdos. Tras Feijóo, a las 10:30 será el turno de Rufián y a las 11 Miren Nogueras, portavoz de Junts. Tras un receso se reanudará con Bildu y PNV. Tras estas reuniones habrá una primera rueda de prensa por parte del Gobierno, será de balance de los encuentros de la mañana. A las 3 se reanudarán con el grupo mixto, aunque aquí será cada uno de los portavoces. Podemos, que se espera que sea el más beligerante, BNG, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Una diferencia que en cambio no se ha hecho con las confluencias de Sumar, cuyo único interlocutor ha sido Yolanda Díaz, pese a que en teoría dimitió de sus cargos. En torno a las 5 está previsto que finalice y haya una segunda rueda de prensa de balance de la tarde. Pues muchas gracias, Rubén. Y muy pendiente del primero de esos encuentros, Rosana, el de Sánchez con Feijóo, el primero entre ambos. Además, desde diciembre del año 2023 está Maite Loureiro, el líder del PP, que a priori es el más favorable a apoyar el incremento de la inversión en defensa, acude a la Moncloa sin demasiadas expectativas y molesto además con el presidente del Gobierno. Maite, ¿qué le va a transmitir Feijóo a Sánchez? Muy buenos días. Pues en el PP de momento dicen que Feijóo debe escuchar antes lo que le diga el presidente, dado que acude a la cita sin ningún tipo de información previa, además de hacerlo en las mismas condiciones que el resto de los grupos. Sobre la mesa la fórmula para cumplir con un aumento del gasto en defensa de al menos el 2% del PIB, aunque esta cifra se queda ya muy corta. También en duda la fórmula elegida para hacerlo, dado que el Gobierno no tiene presupuestos. El PP acude con sentido de Estado, trasladan desde la formación, pero que no espere mucho de nosotros, añaden, quejándose de ese trato recibido, siendo líder de la oposición y recordamos el partido más votado de España, en el que además podría tener que apoyarse el PSOE, dada la negativa de sus socios a apoyar ese aumento del gasto en defensa. A partir de las 12, Feijóo va a informar del contenido del encuentro en una rueda de prensa en el Congreso, no va a comparecer en Moncloa. Bueno, pues el siguiente de esa ronda tras Feijóo será Gabriel Rufián, que insiste en que no es necesario elevar el gasto en defensa y a pesar de ser uno de los socios preferentes del Gobierno, el PSOE obvia lo que diga la Esquerra y lo que le preocupa es lo que vaya a hacer el Partido Popular. Así que tenemos a Patxi López, que lo que hace es precisamente apelar al sentido de Estado de Alberto Núñez Feijóo. Le vamos a escuchar junto a Rufián. Bueno, espero una cosa que hasta ahora no hemos visto, que es sentido de Estado. Es el saber en la situación en la que estamos viviendo, la complejidad del escenario geopolítico que tenemos en estos momentos y cómo tenemos que comprometernos todos con una política común, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Y del principal partido de la oposición siempre se espera el sentido de Estado para sumar, no para restar. No se gaste más, sino que se gaste mejor ya lo que se gasta, que es una barbaridad. Hay 27 ejércitos europeos, se gasta muchísimo más de lo que gasta Rusia. Bueno, pues saber exactamente por qué 800.000 millones, en qué, cómo, cuándo, en definitiva explicaciones, más allá de grandes declaraciones. Bueno, pues ya tenemos, por cierto, confirmación. Feijóo está en el Palacio de la Moncloa y por lo demás, pues pendientes también de la Asamblea de Madrid. El portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, ha puesto voz a la carta a la que hacía referencia hace unos instantes, a esa carta enviada por el consejero de Presidencia a la Dirección de Televisión Española.
por ese documental que van a emitir esta noche, 7.291, que se corresponde con la cifra de ancianos que, según ellos, murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID. Vamos a ver lo que ha dicho antes de que arrancase ese pleno. Sabemos que va a ser un documental con falsedades, porque la cifra en la que se basa ese documental es una cifra falsa, inventada, que no responde a la realidad. La realidad es que los mayores de la Comunidad de Madrid fueron derivados a los hospitales cuando fue necesario. Hubo más de 11.200 derivaciones en esos primeros compases. Bueno, os comento también que según un teletipo de la agencia EFE, pero que está fechado y firmado a día de hoy en Bruselas, el Partido Popular Europeo va a mantener en la ciudad de Valencia el Congreso Internacional que iba a desarrollar los próximos días 29 y 30 de abril, pero esto son fuentes del Partido Popular Europeo. No son fuentes del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. El presidente Weber ha comunicado a los delegados de la Asamblea Política del Partido Popular Europeo que tras las diferentes consideraciones continúan con la preparación del Congreso en Valencia. Hay que decir que el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español llevaban más de una semana en conversaciones intensas para tratar de llegar a un acuerdo sobre la localización del mismo Congreso y, bueno, pues para evitar, digamos, de qué parte correría los gastos de cancelación de los billetes que ya se han emitido, de los compromisos, digamos, que ya se han adquirido. En fin, pues por lo que parece ser no se ha debido llegar a un acuerdo, al menos esto es lo que indica el Partido Popular Europeo, es decir, fuentes de Weber. Son las que están informando que se mantiene en Valencia. Que hace una semana me dijeron que lo iban a mantener en Valencia y que iba a ser en Valencia como estaba previsto inicialmente, es decir, que no iba a haber ninguna alteración sobre el emplazamiento previsto. Bueno, es cierto que a partir de esas declaraciones que hizo Feijóo en rueda de prensa hace tan solo unos días, diciendo que quizá no era la mejor idea llevarlo a Valencia porque al haber esos días congreso y plenos, pues el Partido Socialista temían que pudiese colocarles a los diputados alguna votación y que no se pudiese sacar adelante. Ellos lo que tenían miedo era a las manifestaciones. Pero esto es un acto muy perimetrado. Pero yo lo que no quiero matizar que lo haces en Valencia y te van a montar una manifestación y un Cristo la izquierda. Pero es que si lo llevas a Sevilla ya se inventarán otra excusa para montar. En cualquier caso, no hay confirmación en el Partido Popular Español, en Génova 13, de esto, y sí que hay información de fuentes del Partido Popular Europeo, insisto, de Weber. Pero bueno, tiene sentido que en las fechas en las que estamos, con todo lo que tiene de logística, de complicación, un tema además de Europa, es un acto al final perimetrado. Efectivamente, que te puedas encontrar a 50 o 100 personas chillando en la entrada tal, tiene un efecto relativo. El propio protagonismo del presidente autonómico pues también es muy limitado en un acto de ese tipo, ¿no? Bueno, pues será el anfitrión que dé la bienvenida, poco más, ya está, más allá de... La cuestión es que la juez de Catarroja, por ejemplo, te saque un nuevo auto o te saque otra cuestión o una imputación. En fin, ese es el riesgo que se corre. Ese es el riesgo que se corre y el efecto que podría tener. Pero claro, efectivamente, levantar un congreso... Que declare la consellera antes de esa fecha, quizás podría ser lo más... Que se lleva preparando desde el verano pasado. Es que es muy complicado. Es complicado y luego tú no puedes ceder aquí al miedo a que te monte un Cristo a la izquierda valenciana, que dicho sea de pasos, es muy mala. Pues oye, ¿qué se le va a hacer? En fin, bueno, que nos vamos a ir a la Crónica Rosa. Gracias, Silvia. Gracias. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. A la Crónica Rosa y luego a la belleza, que ya sabes que además nosotros los jueves nos dedicamos a esa asignatura que tanto nos gusta, que es la de ponernos estupendos. Bueno, en la Crónica Rosa, por desgracia o por suerte, no lo sé, hay que hablar de Ivonne Reyes, de lo que está pasando después de que ayer ella publicase esa entrevista exclusiva en la que habla por un lado de su salud mental, está bajo tratamiento psiquiátrico, y por otro, que es lo realmente grave, bueno, es igual de grave, pero que desconocíamos, que tiene que ver con sus problemas económicos. Ella habla de millones de euros que ha palmado, por decirlo con una expresión bastante utilizada por todos, con malas inversiones, con faltas de trabajo y sobre todo con mucho juicio que ha perdido frente a quién. Pues frente a Pepe Navarro, que ayer manifestaba más o menos algo así como que el karma llega para quedarse. Es que la crueldad que ha vivido Ivonne es tremenda, ¿no? Yo el otro día coincidí con él en un conocido restaurante madrileño. Estaba muy bien acompañado y
Había muchas mujeres y muchos hombres. Sí. Sí. Siempre está bien acompañado. Sí, la verdad es que siempre está bien Un tipo acompañado. muy simpático, pero en cualquier caso, en fin, claro, si tú te metes en líos y luego te condena la justicia por no haberte metido en líos. Ya, digo lo yo, dices ¿no? por ella, ¿no? Por Sí, todas a mí las me que ella ha me cae muy bien perdido. también, pero... Ha perdido muchas, es cierto. Pero bueno, ella tenía la necesidad de que su hijo fuese reconocido como hijo de Pepe Navarro, y en eso sí que ganó. Así que en ese sentido, es verdad que ayer a mí ella me decía que Pepe Navarro ha pagado la pensión que le correspondía, pero me imagino que era una cifra ridícula para todo lo que lleva gastado. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de María José Campanario, que además también sé que te gusta mucho a ti también, Inda, que te cae muy bien. Sí. Bueno, pues ha brotado en redes sociales. Es bastante comedida. Es verdad que tiene 2 o 3 salidas de pata de banco, que de vez en cuando por la noche se le escapa la tecla, pero ayer directamente contestó a un hater de una manera absolutamente brutal. Puso en su sitio a una señora, a un señor, por supuesto anónimo, que estaba criticando a su hija, y claro, los hijos duelen de verdad, y fue cuando salió como una leona para defender, como digo, claro que sí, si es que ya nos cortamos mucho, ¿no? Tonterías las justas, hombre. Nos cortamos y mucho, a un hijo no se le toca. Es verdad que siempre te dicen, no te metas, no hagas nada, pero yo cada vez tengo más ganas de entrar en la... Si se meten con tu hijo, arrancan los ojos al otro, pues claro. Y hablaremos también de Juan Carlos I. Llega en unas horas de nuevo a Sanjenjo. Me dicen además que Pedro Campos se ha recuperado mucho. Volvemos otra vez a coincidir, en Galicia. Anda, es verdad, siempre que vamos a Galicia está allí. Ya digo, hay algo ahí, hay un karma ahí raro. Pues esto es como lo del Madrid. Yo como la esquela, yo paso. No pienso ir a ninguna parte más que a Orense. Bueno, ¿quién ha hablado? Pues ya no sé cómo llamarla, biógrafa, portavoz oficiosa, oficial, Laurence Debré, para decir que es que él quiere volver a España cuando quiera. Claro. ¿Dónde? Sí. Hay que firmar. Yo creo que por el bueno, hay bien que firmar en Hacienda, me imagino, claro. Bueno, en Hacienda ha firmado una mínima parte de lo que debería haber firmado. En realidad solo depende de él, es una decisión personal. Nadie le impide que vuelva si él quisiera volver y se lo puede permitir. El hijo, como es lógico, no quiere que vuelva, y si vuelve yo creo que sería un desastre para el hijo. No y creo lo que mejor... le obligue, ¿eh? No. A estar allí. No, bueno, sí le obliga. Y lo mejor que le ha podido pasar a la casa es que el tipo se quede allí. Es verdad que ahí está lavando toda la fortuna que ha acumulado de manera ilegal durante los últimos 40 años, pero yo creo que lo mejor para su hijo y para su nieta es que se quede donde está. Pues, y que, hombre, por cierto, dicen que hay fotos en bikini, pero no las hemos ¿De visto. quién? De la princesa Leonor en Uruguay, que habría captado un fotógrafo. Pues fenomenal, pues estupendo. Un grupo de compañeros, no Igual tiene el mayor misterio. Pues estará divina. Yo estoy a favor de todo. Claro, pensaba que de Laurence Debré. ¿De Laurence Debré? Todavía no. Un grupo de compañeros dice que es que hay muchos chicos, claro, es que hay muchos más chicos que chicas embarcados. Venga, bueno, pues que se van a quedar con Isabel González. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Que paséis buen día. Lo paséis Dani, muy bien en Orense. Gracias, mucho días. éxito. Silvia, sí, nos vemos en Orense. Nos vemos mañana en Orense con Federico y al frente. Es La Mañana de Federico. Es Radio.